Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estaremos viendo frameworks CSS, veremos sus ventajas, desventajas y sobre todo algunas consideraciones que debes de tener si nunca has trabajado con algún framework de este tipo. O si no estás seguro si es la mejor opción para un proyecto que estás por crear. Una pregunta que recibo seguido es: Juan Pablo, ¿qué framework recomiendas o si te gusta utilizarlos? Personalmente creo que son muy buenas herramientas, pero para eso hemos agregado la parte de consideraciones, a lo que yo he visto que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar un framework. Veamos primero las ventajas de utilizar un framework. Puedes crear un sitio o una aplicación web que va a ser muy agradable a la vista sin saber CSS. Si por ejemplo abres el sitio web de Bootstrap, el de Foundation, vas a encontrar algunos ejemplos en los cuales solamente copias y pegas el código. Lo único que tienes que hacer es agregar la hoja de estilos y las dependencias de cada framework, y solamente con las clases que el framework te da vas a poder crear un sistema bastante atractivo. Casi todos los frameworks tienen un grid, por lo tanto vas a poder crear un sitio o una aplicación web que será responsive de una forma muy sencilla porque solamente vas a agregar clases, y de esta forma te vas a evitar estar escribiendo media queries o también por ejemplo estar viendo qué enfoque es mejor, o si tienes que escribir tu código utilizando mobile first o desktop first o cualquier otra forma para crear un sitio web responsive. Entonces todo esto te lo evitas cuando utilizas un framework. La parte del grid es lo que más me gusta cuando utilizo un framework porque no tengo que estar escribiendo tantos media queries. Así que es algo que puedes tener en cuenta. Algunos frameworks tienen todo, es decir, sliders, cards, etc. Otros solamente tienen un grid, así que es algo que también puedes tener en cuenta. Y bueno, también si tu diseño necesita botones, alguna navegación, un grid o cualquier otro elemento, casi todos los frameworks ofrecen lo mismo, tienen los mismos elementos, los mismos componentes, así que vas a encontrar todo esto ya hecho para ti y utilizarlo en tus proyectos. Algo que también hacen los frameworks bien es que aceleran bastante el proceso de desarrollo. Y finalmente la mayoría está muy bien documentado con ejemplos. Vas a encontrar en la página que viene, por ejemplo, el código HTML y el resultado abajo, y solamente lo puedes copiar y llevártelo a tu proyecto. Más ventajas, porque son muchas. Si te dedicas al backend y CSS no es tu fuerte, que tampoco tiene que serlo si eres backend, podrás crear un proyecto que sea bastante atractivo a la vista, ya que también eso es algo que los frameworks hacen bien. Los botones están muy bien diseñados, las navegaciones también, los modales, todos estos elementos que ya tienen la mayoría de los frameworks se ven bastante bien. Entonces, si te dedicas al backend, vas a poder utilizar un framework de este tipo y hacer que tu aplicación se vea bastante agradable. Y también no necesitas ser una persona creativa para poder crear algo bastante atractivo, eso también es muy importante. La mayoría de los frameworks tienen combinaciones de colores ya hechas, por lo tanto hacen que se vea bastante bien. Y también algunos dicen que todos los proyectos en Bootstrap son iguales, pero también existen opciones como Bootswatch, que utiliza el CSS de Bootstrap, pero con distintas combinaciones de colores. Además, la mayoría de los frameworks tienen opciones para poder modificar y cambiar los colores, la paleta de colores, y que tu diseño se vea bastante bien. Ahora vamos a ver las desventajas. Cuando utilizas un framework CSS son más las ventajas que las desventajas, pero también las existen. No todo es bueno cuando utilizas un framework CSS. Veamos algunas. Una de ellas es que al final tu proyecto termina con mucho código CSS y algunas veces JavaScript que no utilizas. Es muy importante mencionar que esto se puede solucionar. Existen herramientas que te dicen, por ejemplo, qué líneas de CSS y qué líneas de JavaScript no estás utilizando y puedes eliminarlas. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Pero también existen frameworks que, por ejemplo, la hoja de estilos pesa 400 kilobytes porque tienen muchas líneas de código ya escrito, y resulta que solamente tú querías utilizar el car component y el slider. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Tienes que optimizar al final tu hoja de estilos para reducir todo lo que no estás utilizando. También es importante mencionar que la mayoría de los frameworks tienen una comunidad muy grande detrás y usualmente están lanzando nuevas versiones con nuevas mejoras, pero eso a veces hace que algunas clases se llamen diferente. Entonces, si en tu proyecto el HTML utiliza una clase que después en una futura versión se llama diferente, eso va a llevar a que no se vea exactamente igual. Tendrás que estar atento a esos cambios, que ahí pierdes un poco el control sobre el código,
Si tú, por ejemplo, crearas tu propio framework, bueno, tú decides cómo las vas a nombrar y tú decides si se cambia el nombre o no. Pero cuando utilizas un framework, bueno, alguien más puede proponer un nombre para una clase, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Bootstrap. Anteriormente las imágenes en la versión 3 utilizaban la clase imgResponsive y en la versión 4 lo cambiaron a imgFluid. Muchas personas utilizaban imgResponsive porque sabían que así se llamaba en la versión 3 y después tuvieron que ver que en la 4 la clase era diferente. Pero al final es información que vas a encontrar en la documentación. Ahí te van a decir cómo se llaman las nuevas clases, por ejemplo, para migrar de una versión hacia otra. Y finalmente, si no sabes CSS o si no terminas de entenderlo muy bien y te piden cambiar algo o tal vez utilizas una clase de Bootstrap pero se comporta un poco extraño, identificar y solucionar el problema puede llegar a ser algo complicado. Por ejemplo, que se vean, no sé, 2 elementos en el dispositivo pequeño, 3 en el mediano y de nueva cuenta, por ejemplo, 4 en el grande. Y tal vez las clases usualmente se comportan bien, pero digamos que tienes un problema y se soluciona con un código de Flexbox, puede llegar a ser complicado que sepas dónde colocarlo si no tienes experiencia con CSS. Así que al menos se recomienda tener cierto conocimiento de CSS y después adoptar un framework, pero son recomendaciones únicamente. Finalmente, algunas consideraciones, lo que yo he visto que hay en los frameworks, y obviamente hablo de mi experiencia propia y también de lo que he podido leer. Si ya sabes CSS y solo utilizas un framework por el grid, y digamos que solamente conoces la sintaxis de Floats, bueno, créeme que te va a convenir más o va a ser mejor que aprendas un poco de CSS Grid y Flexbox. Va a hacer que puedas crear tu propio grid, no vas a depender tanto de un framework. Si ya sabes CSS, por ejemplo, hacer un botón, agregarle padding, hacerlo mayúsculas, el texto en negritas, aprender CSS Grid o Flexbox te va a ser más sencillo. Incluso, por ejemplo, si solamente sabes Floats, te va a ser más sencillo CSS Grid o Flexbox. Los Floats se comportan a veces un poco extraño. Si los dominas bien, no vas a tener problema para poder adoptar Grid o Flexbox. También los frameworks ofrecen muchos componentes. Y he notado que algunas personas como que tratan de utilizarlos todos los componentes de JavaScript, todos los componentes de CSS, aunque a veces no sea necesario y aunque a veces no se vea bien el diseño. Si tienes así como que muchos y el usuario tiene que apretarle aquí y acá para ver los diferentes elementos, hace que se vea mal, hace que sea difícil de navegar. Por lo tanto, utiliza solamente los componentes que sean necesarios en tu proyecto. Y también, si bien aprender un framework CSS puede parecer más sencillo que aprender CSS, aún así tienes que aprender una nueva sintaxis. Es decir, tienes que aprender algo, ya sea el framework o CSS, pero tendrás que aprender algo. Como siempre digo, no hay atajos para esto, por lo tanto vas a tener que aprender algo y no hay así como que un camino corto para lograr algo. Otras consideraciones a la hora de utilizar un framework CSS es que hay muchos frameworks de donde elegir. Algunas personas dicen, bueno, buscamos un desarrollador, HTML, CSS y Bootstrap. Dicen Bootstrap como si fuera una tecnología por sí misma. Al final es un framework. Pero así como existe Bootstrap, existen muchos otros. Existe Foundation, Materialize, CSS, entre muchos otros. Lo veremos un poco más adelante, los más populares. Por lo tanto, yo no digo que Bootstrap sea malo, pero para algunas personas tal vez escribir código de Bootstrap no se siente bien, tal vez escribir de otro framework se siente mejor. Por lo tanto, yo recomendaría que probaras los diferentes frameworks, al menos crearas un proyecto y de ahí adoptar uno. También he notado que algunas veces algunas personas que saben un framework, eso hace que eviten aprender CSS. ¿A qué me refiero con esto? Aprender Flexbox, por ejemplo, es sencillo si tienes los deseos de hacerlo. Pero por ejemplo, cuando pones display flex y luego notas que tienes flex direction, column y row y tienes justify content, por ejemplo, space between y space around, y eso distribuye los elementos, pero después resulta que tienes align items para alinearlos verticalmente, pero resulta que si cambias el flex direction de row a column, estos ya se comportan diferente. Algunas personas tal vez dicen, bueno, ¿para qué tanta complicación si tengo Bootstrap y solamente le pongo row y le pongo column de 8 y lo pongo un margin para que se centre y con eso logro lo mismo que con Flexbox? Sin necesidad de, por ejemplo, meterme en los términos de Flexbox y sin aprender row direction, column y, bueno, flex direction, column y row, entre muchas otras cosas.
Pero al final en esa parte sí te termina afectando un poco porque, como digo, al final, si tú creas tu propio framework, si tú aprendes CSS con Flexbox y con Grid, terminas teniendo mayor control sobre tu código y ya no dependes tanto de un framework. Y muy importante es que para poder personalizar un framework, muchas veces se hace mediante Sass, por lo tanto tendrás que aprenderlo. Y hoy en día muchos frameworks han adoptado que los cambios se hacen mediante JavaScript. Tal vez dices, bueno, yo quiero aprender un framework para no aprender CSS, pero resulta que tienes que aprender Sass para saber cómo cambiar las variables. Y resulta que para aprender Sass o poder utilizarlo bien, tenías que tener bases de CSS. Y bueno, también como mencioné, existen frameworks que los cambios de la paleta de colores la hacen ya desde JavaScript. Y también existen otras opciones como Bootswatch, por ejemplo, que ya tienen una hoja de estilos con los nuevos colores y no tendrás que meterte en nada de ello. Finalmente, los frameworks más populares, no los mejores, la verdad es que el mejor framework lo vas a definir tú. Con un proyecto, utilizándolo, vas a decir, este framework me gusta cómo escribo el código, me gusta que tiene lo que yo necesito y me gusta que no me agrega tanta complejidad. Entonces, los más populares son Bootstrap, es por mucho el más popular de todos. Foundation era como la competencia de Bootstrap mucho tiempo. De hecho, muchas cosas de Foundation eran copiadas por Bootstrap, siempre iba un poco más adelante. Poco a poco ya ha ido desapareciendo y desapareció porque la empresa que creó Foundation se decidió por utilizar Flexbox y por utilizar Grid y ya dejaron el framework. Entonces ahorita el framework es mantenido por la comunidad, ya no por la empresa que estaba detrás de Foundation. También existe otro llamado Materialize CSS, este es muy similar a Bootstrap, pero utiliza los colores de Material Design de Google. Y también existe UIKit, que también tiene muchas cosas muy interesantes. No ha despegado aún, pero es un framework que tiene muchas cosas, a diferencia, por ejemplo, de los otros tres. Este tiene muchas más cosas disponibles. Y también existe otro llamado Bulma CSS. Y existe otro llamado Taulin CSS o Taulin CSS. Este recién acaba de salir la versión estable, la número 1.0. Es utilizado mucho con Laravel. De hecho, el creador de este framework, el creador del Laravel, son dos personas diferentes, pero trabajan mucho juntos. Lo que viene siendo el framework de muchos proyectos de Laravel está hecho con Taulin CSS. Entonces es un framework bastante popular. Ha ganado mucha popularidad últimamente y de hecho en mi canal uno de mis videos es uno de Taulin CSS en el cual creamos un proyecto. Lo puedes revisar si te gusta o si crees que no es lo que buscas. Bueno, puedes probar alguno otro de esta lista. Y en realidad existen muchos más. Todos los días hay un nuevo framework de CSS. O también si tienes conocimientos de Grid y de Flexbox, bueno, puedes crear el tuyo e ir creando tu framework para utilizarlo en todos tus proyectos, que también sería algo recomendable hacer. Así que estas fueron las ventajas, desventajas y consideraciones de los frameworks CSS. En mi opinión son buenos. Pero recuerda la parte de las consideraciones antes de adoptar uno. Tienes que tener muy en claro si es lo que buscas. Yo recomendaría de nueva cuenta un proyecto con cada uno de ellos. Seguramente vas a encontrar muchos ejemplos. Incluso en la documentación vienen los ejemplos. Y de ahí decidir cuál vas a adoptar. Y bueno, eso es todo sobre los frameworks CSS. Obviamente hay muchas más ventajas, desventajas y consideraciones. Creo yo que estas son las más importantes. Suscríbete al canal si este video fue de tu agrado. Y nos vemos en próximos videos, donde estaremos viendo más sobre desarrollo web.